Buenas tardes, soy Aníbal Fornazarí, el pastor Aníbal Fornazarich, y estoy queriendo hablarle algo, la realidad de lo que es un incrédulo, ¿no? Saber la realidad de lo que es un incrédulo. Sabemos que un incrédulo es una persona que no cree que Jesucristo es la paga, o sea, Jesucristo crucificado es la paga por la deuda que esa persona tiene con Dios por ser pecador. Cristo no cree que Cristo paga toda su deuda con la cruz a Dios, ¿no es cierto? Toda su deuda. Así es su Salvador. A ver si me entiende, porque hay unas cuantas formas que veo que se predica un mismo evangelio, pero yo quiero predicar siempre el evangelio por medio de la palabra redención que aparece en la palabra de Dios en unos cuantos lugares y otras palabras que hablan muy bien de la redención. La redención, ¿se acuerdan que era en el mercado de esclavo antiguamente? Se vendía esclavo, ¿no? Y uno tenía que pagar un precio para rescatar a ese esclavo para sí mismo, ¿no? Para que uno ser dueño de eso. Ese uno le liberaba así de la esclavitud para, bueno, del mercado de esclavos y uno quedaba dueño de ese esclavo. Y ese esclavo pasaba por un precio que se pagaba, pasaba a ser el que pagó, pasaba a ser dueño. En este caso, nosotros en este mundo, según Juan capítulo 8, somos esclavos del pecado y Cristo vino a redimirnos, o sea, a hacer una redención significa a pagar por nosotros un precio, pagar un precio por nuestro rescate del mercado de esclavos y que nosotros seamos de Cristo, porque Cristo pagó el precio del rescate. ¿Con qué pagó Cristo el precio del rescate? Como suelo decir, con una galaxia de diamante, no, Dios tiene muchas, puede hacer millones y millones y millones y millones de galaxias de diamante. El diamante para Dios es solo una piedra nomás, no vale nada. Lo que quiero decirle es que Cristo tuvo que entregar su vida, tuvo que entregar para pagar nuestros pecados. Lo que vale su vida, el precio de lo que vale su vida. La vida en la carne, en la sangre está. Por eso dice Cristo en Levítico 17:11, por eso yo os la he dado para hacer expiación por vuestra alma. La vida de la carne en la sangre está. La sangre se va y se va la vida. Cuando Cristo iba derramando su sangre, derramando su sangre, especialmente en la cruz ya, en la cruz derramó toda su sangre, él que estaba entregando allí su vida. Y él, por eso dice la palabra de Dios, se entregó a sí mismo por nuestros pecados, por nosotros. Entonces, el valor de lo que es la vida de él entregada para salvar al pecador es lo que nos salva. Te hago un ejemplo, si no entendés. Si te pide 20 millones de dólares por tu hijo, ¿vos le venderías a tu hijo? No, generalmente no. No lo venderías por 20 ni por ningún precio, porque el valor de tu hijo supera cualquier precio. No lo entregaría al hijo que vos tuviste, no lo entregaría por ningún dinero para que lo vayan y hagan experimentos con él y le sacan órganos, le maten. Vos no lo entregarías a tu hijo para que hagan esas cosas con él por 20 millones de dólares, porque tu hijo vale más, tiene un valor más grande que 20 millones de dólares. Así es el valor de la vida de Jesucristo para Dios. Vale más que desde el primer hombre que estuvo en la tierra hasta el último hombre que va a haber sobre la tierra en el futuro, para pagar el precio de todos los pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. La vida de Cristo es un valor para Dios
que vale muchísimo, vale más si todo el mundo en este momento se arrepintiera, hasta millones de millones de Hitler se arrepintieran y creyeran en Jesucristo como su Salvador, el valor de la vida de Jesucristo pagaría y no le forzaría nada a Dios. Es como un balde que vos decís, voy a desvaciar el océano con un balde, todos los días voy a sacar todo el agua del océano. Así es la sangre de Cristo, el valor de la vida de Cristo es muchísimo lo que vale, no podemos nosotros dimensionar. Por eso, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios, dijo esto, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dijo, hablando de las riquezas del Evangelio. La riqueza del Evangelio es la riqueza del valor de la vida de Cristo. ¿Cuánto vale la vida de Cristo para Dios? Y esa vida fue puesta para pagar nuestra deuda. Entonces, la única forma de entrar al cielo es que vos creas que Cristo entregó su vida y el valor de lo que es su vida paga tu deuda. Y esa es la palabra redención. Cristo pagó con su vida, pagó nuestro rescate del infierno, prácticamente hablando, ¿no? Ahí en Efesios ustedes pueden leer en el 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Qué significa esa palabra? Inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. El valor que Él pagó en la cruz, entregando su vida a el concepto de Dios, no tiene precio, no tiene valor, vale todo. Puede salvar a cualquier ser humano, la cantidad que sea, no hay límites, es muy grande. No se podría pecar en limitar lo que vale la vida del Hijo de Dios. Vale todo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que vos tenés que creer, bueno, no sé si saben, vos tenés que creer que lo que vale la vida de Jesucristo, fue entregado para pagar tus pecados. Eso es el Evangelio. Y también te puedo leer o a ver si te encuentro. Sí, acá en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice, por nuestros pecados. Él dio lo que Él es todo, su vida. Dios se entregó a sí mismo, dice, por nuestros pecados, dice. Por nuestro pecado. Gálatas 1:4, para librarnos, dice, para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Ese es lo que yo quería decirle primero. ¿Por qué todo esto? El incrédulo, ya vamos a ver, el incrédulo está muerto. Y yo quería hablar de eso hoy con ustedes un poco. Está muerto. ¿Saben lo que es un muerto? Es lo más feo que hay, ¿no? Un muerto, vos no le podéis cobrar una deuda. Si te debe el muerto, antes de morir, te debe una deuda, vos no le podés cobrar más porque solo que te pague algún familiar. Pero si él te debe, no te puede pagar más la deuda. Y vos podés retarle todo lo que quiera al muerto, pero al muerto no se va a poder enojar, ni reír, ni hacer nada porque está muerto. Está muerto. Entonces en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. Vida. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el 5 también, en Efesios
2:5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente que con Cristo. Por gracia soy salvo. Estando nosotros muertos, nos dio vida. Y yo le quiero dar una ilustración de esto. ¿Se acuerdan? Yo prediqué hace poquito, prediqué Juan 11, la resurrección de Lázaro. Lázaro yacía 4 días en Juan 11, 4 días que estaba muerto. Y sus hermanas dijeron, Señor, hiede ya. Hiede significa está podrido. Cuando Cristo le dijo, saquen la piedra de la tumba de Lázaro. Y ustedes saben que Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió atado de mano y de pie, pero antes le dijo el Señor Jesucristo, le había dicho esta palabra, a Marta le había dicho esta palabra, en el versículo 25, en Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Y esto tiene el significado doble, ¿no es cierto? Si Lázaro había creído en Jesucristo y ya murió, o sea, físicamente murió, tiene vida eterna porque creyó en Jesucristo. Pero este no es verdaderamente el significado más principal. Tiene el doble, o sea, el que es más principal, pasa eso en los evangelios a veces, cuando Cristo multiplicó los panes, por ejemplo, ahí vimos a Dios alimentando a 2 millones de personas en el desierto, pero menos personas eran 5.000 hombres. Marcos capítulo 6, 5.000 hombres, también en Juan capítulo 6 aparece, eran 5.000 hombres, y ¿saben qué? Eran como 15.000 personas aproximadamente, se contaba solo los hombres en aquella época. Y ahí estaba el Dios que alimentó 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Alimentó 40 años. Allí estaba. Pero claro, a veces nosotros somos duros de fe y duros de corazón y no nos damos cuenta que tenemos a la mano a Cristo para no preocuparnos por tantos millones de problemas que tenemos. Y entonces no creemos, vamos a los doctores, a los abogados, a lo esto, a lo otro. Hay que ir, pero primero hay que ir a Cristo, porque Él es la solución. Primero a tu salvación para entrar en la eternidad con Dios, porque Él pagó con su vida, pagó el precio de tu rescate, como dice, no con oro y plata, en 1 Pedro 1:18, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de Dios, no con oro ni con plata. Eso es material, sino con la sangre de Jesucristo. Es el precio. La vida de Cristo es el precio que se pagó. La vida de Cristo. ¿Cuánto vale la vida de Cristo para Dios? ¿Cuánto vale? Y yo te aseguro, como dice la Biblia, vale para pagar toda tu vida de pecado y darte la vida eterna. Pero es la única forma de vos tener la vida eterna, es recibiéndole a Cristo como tu Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ustedes saben que si vos le recibís a Cristo, Él paga toda tu deuda con su vida, el valor de su vida, lo que Él entregó por ti, paga todas las deudas de tu pecado, de toda tu vida de pecado, y tenés vida eterna. Dice, por eso nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El diezmo no te salva. Que des tu casa a los pastores no te salva. Que des tu vida, que des todo no hay nada que puedas hacer
absolutamente nada que pueda hacer para ser salvo. La única posibilidad de ser salvo es que Cristo pague tus pecados con el valor de su vida, que se entregó por los pecadores del mundo. Estoy yo allí, estamos todos los mundo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Eso es lo que vamos a decir. Acá ya no vamos a hablar en este sermón, no vamos a hablar de que Dios ya sabía todos los que iban a ser salvos y Dios ya lo tenía elegido antes de la fundación del mundo. Eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de este lado del cielo para acá. Vamos a hablar de que todo pecador, quien sea que sea, cualquier persona, ponerle cualquier nombre, Dios le amó de tal manera que dio a su Hijo para pagar toda su deuda. Y vos que me estás escuchando, si vos no estás seguro que Cristo pagó tu deuda, aceptarlo. Viste cuando, te cuento mi testimonio. Cuando yo tuve que pedirle a mi esposa que sea mi novia y se case conmigo, ella pensó y lo pensó mucho tiempo y lo pensó muy bien. Lo pensó porque era una decisión que se suele decir la más importante de la vida, porque toda la vida vas a pasar con tu esposo, toda la vida. Entonces es una decisión importante. Pero esta es más importante aún, es más importante porque ¿dónde vas a pasar la eternidad? Acá son 40, 50 años que va a pasar con tu esposa. Y decidí mal, bueno, es feo. Pero si pasás en el infierno toda tu vida por no tomar la decisión de aceptar a Cristo, mi esposa me aceptó a mí, tomó una decisión y un día me dijo, Aníbal, te acepto. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Cristo te dice, aceptame a mí, aceptame y yo pago tu deuda. Pero la condición es, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en mí cree, dice, no vendrá condenación. Todo aquel que a mí viene, en Juan capítulo 6, no le echo fuera. Tenés que venir a Cristo. Si no, estamos muertos en delito y pecado. Y eso estoy hablando ahora. Estoy hablando en Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Y viene hablando ya en el capítulo anterior de Efesios, viene hablando desde el 19, ya viene hablando del poder, un poder muy grande que nos hace el nuevo nacimiento o la regeneración. Cuando aceptó a Cristo, Dios te da una nueva vida. ¿Te acordás? 2 de Corintios capítulo 5, ahí donde dice vamos a buscar porque a veces la memoria mía ya me falla y bueno, a veces hay que ir directamente al texto, que ahí en este capítulo dice que el Señor Jesucristo nos hizo nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace un nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo. Si no crees en el Hijo, ¿no? Ni ver, si no nace de nuevo, ni ver siquiera el reino de los cielos. Acá en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Nuevo. Es como que, te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Te doy un ejemplo. Es que moriste y resucitaste en el momento de aceptar a Cristo como tu Salvador. Nueva, sos una persona nueva. El viejo ya pasó. Te voy a dar otro ejemplo. Si en mi casa acá, de humilde casa que yo tengo,
me dice, vamos a hacer, me compra alguien y me dice, acá vamos a hacer un edificio de 20 pisos, o bueno, vamos a hacer un edificio de 20 pisos de acá a un mes. Y yo no me voy a poder poner a pintar la casa, no me voy a poner a cambiar la puerta, poner una puerta mejor, porque van a destruir toda la casa y van a hacer un pozo muy hondo para que aguante los 20 pisos que viene arriba y van a destruir toda mi casa. Entonces sería absurdo querer yo limpiar mi casa, tenerla totalmente limpia, pintarla, cambiar las chapas que están mal, cambiar las ventanas que están mal, todo. Sería absurdo si sé que acá un mes van a echar mi casa totalmente. Eh, Vos, por más que cambie tu vida, por más que deje de fumar, por más que deje de mentir, eso no te salva. Vos podés mejorar muchas cosas como educación, la educación, muchas personas apelan solo a la educación para la salvación. La educación no salva, aunque es buena la educación, pero no salva. Por eso Cristo murió, porque si la educación hubiese salvado, Cristo no hubiese muerto. Eso lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, fuerzas humanas, por la ley fuese la justicia, la justificación, por demás murió Cristo. Si vos haciendo estas cosas, como mejorando, teniendo mejores ropa, mejor vestido, teniendo mejor conducta, hablando mejor, con mucha más educación, haciendo muchas buenas obras, dando leche a los inundados, a los que le sacaron de su casa, cosas buenas, siendo muy religioso, siendo muy bueno. Si estas cosas te hubiesen salvado, por demás murió Cristo. Cristo murió porque vos no tenés ninguna otra chance para pagar tu deuda. Si por demás murió Cristo, dice acá. Si toda la fuerza humana hubiesen pagado nuestra deuda, entonces Cristo murió de balde. Cristo no murió de balde. Murió porque vos no podés pagar tu deuda, sino por Él. Él pagó tu deuda. Vos solo tenés que tener fe. ¿Dónde dice eso? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvo. Gracia es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Cuando vos decís, creo Jesucristo, creo en ti, que tú pagaste mi deuda de toda mi vida, con tu vida, entregada en la cruz por mí. Creo, el valor de toda tu vida que entregaste es muy grande, ese valor, ese capital, es muy grande, que yo creo que paga toda mi deuda de pecado desde que nací hasta que muera. Por eso creo que vos sos mi salvador, porque vos me salvaste pagando mi deuda. Entonces eso es aceptar a Cristo como Salvador. Y acá nos dice nuestra condición, que nosotros estábamos cuando estábamos muertos en delito y pecado. En Efesios 2, nosotros, ahí que dice, eso es lo que le estoy predicando ahora, Efesios 2, le estoy predicando, que dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y para esto, Dios tiene mucho poder. Después que Cristo paga tu deuda, toda tu deuda, con el valor que Él entregó su vida, lo que vale su vida,
pagó tu deuda, el poder de Dios es tan grande que te hace nueva criatura. Y de eso viene hablando ya en el Efesios 1:19 en adelante. Hay un poder inmenso, grandísimo, inmensurable. Ahí en el Efesios 1:19, que está anterior a lo que yo le estoy leyendo a ustedes, dice, el cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que la cual operó en Cristo resucitándole. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos resucita, porque estamos muertos en delito y pecado. Nos resucita y ahí tenemos vida. Y vida es unión con Dios, como dentro de un rato le voy a decir, es pasar a ser, pasar de la luz a las tinieblas, de la tiniebla a la luz, pasar de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos auténticos de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Ahí en Romanos capítulo 6 dice que Cristo nos resucitó. Como Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Toda la suerte de Cristo hemos recibido nosotros. Y ahora vivimos con Cristo resucitado y nosotros hemos resucitado. Estamos todavía en la tierra, pero nacimos de nuevo. Yo soy un nuevo Aníbal. Hace 30 y tantos de años que acepté a Cristo, soy nueva criatura. Esa nueva criatura que soy yo, aunque con el mismo cuerpo, aunque mi cuerpo ya no lo uso como lo usaba antes, que era incrédulo y estaba muerto en delito y pecado, lo uso totalmente ya buscando que sea para la gloria de Dios. Y dice, la cual operó en el 1:20, dice de Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que levantó de la muerte, de la tumba a Cristo y lo hizo pasar todos los cielos. ¿Saben qué? Nuestra galaxia no podemos cruzar nosotros a la velocidad de la luz. Nuestra vida no nos alcanza nuestra propia galaxia, y qué hablar de las millones y millones y millones de galaxias. No le voy a hablar de eso. Yo estudiaba antes eso en la facultad. En mi época eran aproximadamente unas 10.000 galaxias que decían que había en mi época. Pero ahora es infinidad, no se sabe el número de soles. Es como si fuese infinito, no se sabe, no hay número. Y dicen los científicos que cada soles que hay para que poner el nombre de cada persona que está ahora viviendo en la Tierra. Hay suficientes soles y más soles que habitantes en la Tierra. Entonces a cada uno de esos soles se puede poner el nombre de cada uno de los habitantes de la Tierra. Es impresionante este universo, pero dice que el poder de Dios levantó a Cristo de la tumba, y saben que le apareció a María y le dijo, no me toques porque necesito ir a mi Padre, al cielo. Se fue, cruzó todos los cielos Cristo. Después ya estaba al rato, más adelante, ya estaba con los discípulos, apareciéndole a los discípulos. Es impresionante el poder, ese poder te hace nacer, te hace nueva criatura, vos, nueva criatura, y te transforma toda la vida, te transforma absolutamente toda la vida. A un indígena, que yo también era prácticamente así, era un indígena, después fui otra persona totalmente diferente, porque hay un poder de su resurrección que hizo eso en mi vida y sigue haciéndole hasta el día de hoy, sigue transformándome en mi vida, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, dice, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Un poder que hizo de todo, increíble. Lo subió al cielo a Cristo, lo resucitó, lo levantó de la muerte, lo hizo sentar en la diestra en los lugares celestiales, le dio la autoridad sobre todo, toda autoridad, principado, potestades. En hebreo dice que es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a todo. No hay quien le supere a Cristo. Él es y se merece ser superior por la vida perfecta que llevó sobre la tierra, sin pecado, como dice la palabra de Dios. Ahora, para terminar esto, quiero decirle que estamos muertos por la historia del Edén, allá cuando, ¿qué dice Romanos 5.12? Romanos 5.12 dice bien clarito que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto? Todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, el pecado entró. ¿Se acuerda cuando Adán permitió que Eva comiese el fruto prohibido? Ahí entró el pecado por la tentación del diablo, la serpiente. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y dice, así la muerte pasó a todos los hombres, toda la humanidad. Adán y Eva cayeron su naturaleza, la degradaron por el pecado, la desobediencia a Dios, y esto influenció a todo ser humano, a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Mire que Efesios 2.1 dice que nos dio vida, pero el ser humano murió en el Edén, murió. ¿Qué murió? Dios se separó de él, eso significa muerte. Dios se separó. Adán se andaba escondiendo en el Edén, se andaba escondiendo de Dios. Nosotros ahora podemos tener otra vez vida, unión con Dios, como tenía Adán, y mejor todavía. En otro sermón le voy a explicar que es mucho mejor todavía. Ahora le digo ya una cosita. Adán solo iba a vivir acá en la tierra, iba a ser un paraíso terrenal, como alguna religión lo dice. Los TJ, por ejemplo, dice que el paraíso va a ser acá en la tierra, pero ahora en Filipenses 3 dice que somos ciudadanos celestiales. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Es decir que nosotros ahora, como Adán, ya volvimos a la vida. Adán vivía con Dios, tenía unión con Dios, volvió a la vida. Nosotros también ahora, o sea, Adán ya vivía con Dios, cayó Adán, entró en muerte, dice. Dice acá, como le leí recién, por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecado, a toda la raza humana pasó por cuanto todos pecaron. Y bueno, entonces yo quiero decirle para finalizar esto. Adán tenía comunión con Dios. El espíritu estaba arriba, el alma estaba en el medio y el cuerpo estaba abajo. La Biblia dice que nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu era un ser espiritual, Adán, un ser espiritual. El espíritu era que gobernaba el alma, el cuerpo, todo. Si vos crees que alma y espíritu es la misma cosa, bueno, el alma y el espíritu, yo no te voy a discutir eso, dominaban al cuerpo. Pero más adelante, cuando Dios le dijo allí en Génesis, en el capítulo 2, que si comían ese árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Más le voy a leer para
finalizar esto, ahí dice bien clarito que si comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y dice acá, ¿no? En Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y en el capítulo 3, Eva comió primero y le convidó a Adán y murieron. Se separaron de Dios. Dios los echó del Edén a ellos, ¿no? En el 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás significa no tendrás nada que ver conmigo, tendrás separación de mí, separados de mí. Saben, esa es muerte, separación. Pero un día el Espíritu Santo tocó tu corazón, como en Lidia, en Hechos 16, Pablo estaba predicando y Dios le estaba abriendo el corazón de Lidia y creyó ella. Dicen la primer convertida de Europa. Antes le había aparecido un varón macedonio en visión a Pablo diciendo, venía ayuda, ¿no? Y por eso él fue allá a Filipos, pero no había sido un varón, era una mujer, era Lidia la primera, y creyó, pero es evidente que es el que hace la conversión, es el Espíritu Santo. Por eso en Juan, en el capítulo 1, dice que nosotros somos nacidos no de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Eso lo estoy diciendo con mi palabra, pero yo lo voy a leer. El nacimiento es algo que hace Dios cuando vos crees en Cristo. Crees que Él paga toda tu deuda con su vida, el valor de su vida, con el valor de su vida, vos crees que Él paga toda tu deuda. Allí dice, más en el 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de la familia de Dios, los que le reciben, recibidlo a Cristo, recibidlo Cristo, hacer una oración ahora mismo. No deje pasar, no sabes si va a morir enseguida, no sabes si enseguida Dios te va a llamar. ¿Vos qué sabés? Yo tampoco sé en qué momento me voy a llamar, pero yo ya estoy salvo, porque yo creí que Cristo pagó con su cuerpo, su vida, mejor dicho, con el valor de su vida, lo que vale Él, pagó toda mi deuda. Él se entregó a sí mismo por mis pecados, como él leí en Gálatas capítulo 1. Y acá dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, o sea que hubo parto, o sea que hubo un nuevo nacimiento, engendrado. Ahí se usa la palabra engendrar, la misma palabra que se usa cuando en la genealogía, nacido de fulano de tal, nacido de fulano de tal. Nosotros hemos nacido de Dios por parto, ¿me entienden? ¿Me entienden? No es que Dios dijo, me vio vagando por ahí y dijo, vení acá, yo te hago mi hijo. Te hago como a veces algunos padres, algunos matrimonios que no pueden tener hijos, adoptan un hijo. Nuestra adopción es muy diferente porque Él de naturaleza nos hace hijos de Dios a través de nacimiento de nuevo. Un nacimiento de nuevo que, por eso yo le digo, para hacerlo más auténtico, que nosotros como de un parto de nuestra madre, un dolor muy intenso, hemos nacido y somos hijos de nuestra madre y nuestro padre, así también fuimos nacidos de nuevo con un parto que es un dolor mucho más grande que un parto de una mujer, un dolor de un Jesucristo que hizo un parto
para que nosotros podamos nacer de nuevo. Con todo respeto digo esto, no fue lo mismo, no es la misma cosa, las dos cosas, pero tiene como se dice, tiene una ilustración que hubo un dolor intensísimo que Él nos engendró, dice. Con ese dolor nos engendró. Acá dice, más a todos en el 12, más a todos los, en el 13 dice, los cuales no son engendrados. Dios nos engendró. Nos mató a nosotros en la cruz, nos mató. Romanos 6:6, pueden leerlo. Nuestro viejo hombre fue totalmente destruido y hemos resucitado o nacido de nuevo juntamente con Cristo. Romanos 6. Fuimos nacidos de nuevo. No es que no anduvimos por ahí y nos adoptó nomás. No, nosotros hemos nacido de parto. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, dice ahí, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. Él os dio vida. Y Efesios 1:5 también, aun siendo pecadores, Él nos dio vida. Ya tenés vida, que es unión con Dios otra vez. Y una unión mucho mejor que la que Adán tenía con Dios. Una unión que nunca puede ser rota. En Romanos capítulo 8, para terminar, esta unión no puede ser nunca rota, jamás rota. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios, el ágape de Dios fue derramado en nuestros corazones, dice, por Jesucristo. El amor de Dios, porque somos hijos de Él, derramó su amor, nos salvó, derramó su amor en nosotros. En Romanos 5:5. Pero en Romanos, ahí en el capítulo 8, dice también, ante todas las cosas, en el versículo 37, ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte me podrá separar de Dios, ni la vida me podrá separar de Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor derramado en nosotros, en Cristo Jesús. No hay nada que puede separar o romper. Adán pudo caer, nosotros no. Podemos caer espiritualmente, pero perder la salvación dice, no hay nada creado. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni el presente, ni el futuro, ni ángeles, ni ninguna cosa creada. No se va a crear ninguna cosa en el futuro, ninguna cosa que pueda romper esta unión. No se va a crear nada por el amor que fue derramado en Cristo Jesús en nosotros. Ya es un amor infinito que ese ya nos sentó en los lugares celestiales. Dios ya nos ve en el cielo, a nosotros. Efesios 2:6, ya nos ve en el cielo. Ya es imposible, imposible perderse. Dios no le manda a un hijo nacido de nuevo, no le manda más. Nunca le va a mandar al infierno. Le va a dar paliza, según Hebreo 12, sí, si se porta mal, le va a dar paliza y le va a corregir y le va a traer al camino de Dios, porque poderoso es Dios a hacer firme a aquel que está en la debilidad. Dios es poderoso para afirmar a su hijo, pero llevarlo al infierno, no. Lee al final de Romanos 8, nada creado, no hay nada que se va a crear para separarnos de Dios, no existe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, podés ir a dormir tranquilo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para el que cree en Cristo Jesús. Estas cosas he dicho, como dice allá
En 1 Juan 5:3 estas cosas dijo para todos los que creéis en Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Lo recibiste a Cristo ya? Haz una oración conmigo ahora. Recíbelo como tu Salvador. Señor Jesucristo, yo estoy muerto en delito y pecado, pero en este momento creo que Jesucristo pagó la deuda de todos mis pecados, con el valor de su vida entregada por mí. La vida de Él vale tanto. Cuando Él derramó su sangre, entregó su vida, la cual ante los ojos de Dios vale tanto, 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 tanto para pagar todos mis pecados. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto no va a suceder, pero si en este momento Cristo te hace una pregunta, se para delante de ti y te hace una pregunta. ¿Cómo te llame? Carmelita, Pedro, Juan, ¿cómo te llame? ¿Crees que yo puedo con mi cruz, lo que yo valgo, que entregué todo lo que yo valgo ante los ojos de mi Padre, todo lo que yo valgo como hijo ante los ojos de mi Padre? ¿Cree que alcanza para pagar todos los pecados de tu vida? Decime sí o no, creo o no. Si decís sí, vos le recibís a Cristo como tu Salvador. Si vos decís no, vos le rechazás a Jesucristo. También tenés que decirlo de corazón. Bueno, es la única forma que hay que decirla, ¿no? No vale decir de palabra. Si confesares con tu boca, pero creyeres en tu corazón, ¿te acuerdas de Romanos 10? Creyeres en tu corazón. En tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Si Cristo te dice, ¿crees que yo puedo pagar toda tu vida de pecado? ¿Crees con el valor de mi vida que entregué por ti, puedo pagar toda tu vida de pecado? ¿Qué dice tu corazón? ¿Dice sí, Cristo, creo? ¿O dice Cristo, no, yo soy de aquellos que te negaron? Yo soy aquellos que dijeron, crucifícale, 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 sáquenle a este de acá. Yo no. ¿Vos sos de eso? Yo no soy de eso. Yo soy de los que le dicen a Cristo, Cristo, vos entregaste tu vida valientemente por mí para pagar mis deudas. Quiero vivir contigo y quiero ser un soldado de ti todo el resto de mi vida, a tu servicio, a tus pies, como siervo, como uno que no vale nada, solo vale ante ti. Quiero entregar mi vida para ti, porque vos me salvaste. Estoy seguro de mi salvación, por tu gracia. Aprendete de memoria Efesios 2, 8 y 9. 2, 8 al 10 puede ser. Aprendete de memoria. Dios te bendiga.